Ya cabres, partamos nueva. La semana pasada entonces estábamos hablando acerca de las características que tenían los diferentes organelos que podemos encontrar dentro de una célula eucarionte. Como les decía en la clase anterior, hoy día vamos a dejar de lado la célula procarionte. Ya analizamos más o menos de qué se trataba una célula procarionte sin núcleo, de las más antiguas evolutivamente hablando, sin organelos, representantes del mundo de las bacterias, etc. Todo eso ya lo vamos a dejar un poco de lado y vamos a comenzar entonces a hablar del modelo celular que nos forma a nosotros, que es el modelo eucarionte, ¿ya? Recordemos que las principales características que tenían las células eucariontes es que presentan un núcleo dentro del cual se almacena el material genético y ADN, encerrado dentro de este núcleo, y un montón de organelos membranosos que son los que se encargan de desarrollar las reacciones químicas, ¿ya? Características entonces del metabolismo de una célula eucarionte. ¿Okay? La semana pasada dijimos que, bueno, les hablé de la teoría endosimbiótica de Liz Margulis. Recuerden que según ella, ella es la teoría más aceptada hasta ahora, algunos organelos de las células eucariontes, específicamente las mitocondrias y los cloroplastos, podrían haber sido en algún pasado evolutivo lejano bacterias de vida libre que fueron engullidas por otras bacterias más grandes y terminaron transformándose en un organelo especializado para hacer la fotosíntesis, en el caso del cloroplasto, y para desarrollar la respiración celular, en el caso de la mitocondria, ¿ya? La semana pasada entonces hicimos una comparación entre el modelo de célula animal y vegetal. Recordemos que dentro de una célula animal, la única estructura exclusiva que nosotros íbamos a encontrar dentro de este modelo eran los centriolos. Dentro del modelo eucarionte, recuerden que este se divide también en célula animal y vegetal. ¿Okay? En las células animales, la única estructura exclusiva que encontrábamos era los centriolos. ¿Ya? Más adelante vamos a profundizar en cuanto a cuáles son las funciones de esos centriolos. Por otra parte, en la célula vegetal, teníamos tres estructuras que eran exclusivas de la célula vegetal. Teníamos la vacuola central, que era este gran organelo que se encontraba aquí en el centro. Teníamos los cloroplastos, que son los que se encargan de desarrollar la fotosíntesis. Y tenemos también la pared celular, que se encarga de proteger a la célula en el amplio sentido de la palabra. ¿Ya? Entonces, la semana pasada comenzamos con la descripción de cuáles eran las funciones de los diferentes organelos dentro del modelo eucarionte. Partimos con la definición de citoplasma. Recuerden que el citoplasma es la suma de los organelos más esta sustancia gelatinosa que envuelve a los organelos, que llena toda la parte interna de la membrana de una célula y que se conoce como citosol. ¿Ya? El citosol entonces sería lo que aquí está con celeste y los organelos sería lo que está con blanco. La suma de ambas estructuras forman entonces el citoplasma. ¿Ya? Ahora, yo les dije la semana pasada que estos organelos que aquí se veían como flotando, en realidad no estaban flotando, sino que estaban sujetos por unas proteínas que conformaban esta estructura llamada citoesqueleto. Ahí hablamos de los tres tipos de proteínas que conformaban al citoesqueleto. Teníamos a los filamentos intermedios, que eran los que le daban forma a la célula, a los microtúbulos, que formaban estas carreteras de transporte que se podían armar y desarmar dentro de la célula dependiendo de lo que se necesitara, y los microfilamentos, que eran las proteínas que se encargaban del movimiento complejo, cuando una célula se quería mover como por completo, por ejemplo, para hacer ameboidismo, que es como ese macrófago que les mostraba la semana pasada que iba persiguiendo la bacteria. Ese movimiento se llama ameboide, como que se van arrastrando las células. Ese movimiento se desarrolla gracias entonces a este tipo de proteína llamada microfilamento. ¿Ya? El núcleo. ¿Hablamos del núcleo? Creo que sí, algo hablamos del núcleo. El núcleo vendría siendo el organelo más importante de la célula. ¿Ya? Recuerden que el núcleo es el centro organizador de todas las funciones celulares. Todo lo que puede hacer una célula está dirigido desde acá adentro, desde el núcleo. Recuerden que dentro del núcleo se almacena el ADN, que es literalmente el libro de instrucciones que le permite a la célula mantenerse viva. Todo lo que hace una célula está escrito en el ADN. Las células no pueden, por ejemplo, fabricar una proteína que no esté codificada en su ADN. Es imposible. ¿Ya? Todo lo que ocurre dentro de una célula tiene que estar mandatado por las instrucciones que están escritas dentro de esta molécula llamada ADN, en este lenguaje especial que se llama código genético, que hoy en día nosotros lo podemos interpretar. Antiguamente no lo podíamos leer, ahora sí sabemos cómo se lee, incluso podemos manipularlo. ¿Ya? Alguna característica importante que tiene el núcleo es que el núcleo posee dos capas de membrana. ¿Ya? Recuerden eso, el núcleo es un organelo con dos capas de membrana. Tiene una membrana interna y otra membrana externa que lo envuelve, entonces, y está lleno de poros, ¿ya? A través de los cuales se mueven ciertas moléculas que pueden entrar y salir del núcleo. ¿Ya? Este sistema membranoso doble, lleno de poros, se conoce como carioteca. Ahí está el nombre, carioteca.
¿ok? Recuérdenlo. En la PSU no les van a hablar de membrana nuclear, les van a hablar de carioteca, entonces tienen que saber a qué se refiere, ¿ok? La carioteca es la membrana del núcleo, una membrana doble con poros, ya con sistemas de agujeros a través de los cuales se pueden mover algunas sustancias hacia adentro y hacia afuera del mismo, ¿ok? Recuerden que la mayoría de las células tienen un núcleo, sin embargo, no todas, ¿ya? Hay algunas células que son multinucleadas, como por ejemplo las células de nuestros músculos, o algunas células del sistema inmunológico también son células multinucleadas, ¿ok? Pueden tener entre 2 hasta, no sé, decenas de núcleos en algunos casos, ¿ya? Otro organelo, vamos a pasar a revisar otro organelo. Los ribosomas, ¿ya? Los ribosomas no son organelos en estricto rigor, porque organelos se le llaman a estas estructuras internas en la célula que están rodeadas por una membrana. Los ribosomas no tienen membrana, por lo tanto no caben dentro de la clasificación de organelos, pero son estructuras celulares importantes, ¿ok? Los ribosomas, recuerden ustedes que son las estructuras dentro de las cuales se fabrican las proteínas, ¿ya? Los ribosomas vendrían siendo como... Denme un segundo. Ahí sí. Los ribosomas vendrían siendo entonces como las fábricas de proteínas que nosotros podemos encontrar dentro de las células, ¿ya? Recuerden que tanto las células eucariontes como las procariontes tienen ribosomas, ¿ya? Pero tienen una diferencia de tamaño, ¿ya? Recuerden eso. Espérenme un segundo, voy a tener que cambiar de cámara. Denme un segundito. Ahí sí, que si no, no podía ocupar. Ya, miren. Recuerden que los ribosomas entonces están presentes tanto en las células procariontes como en las eucariontes, pero tienen una diferencia de tamaño, ¿ya? Fundamentalmente, los ribosomas de las células procariontes, ¿ya? De las bacterias, los procariontes, eran ribosomas de tamaño pequeño, se llamaban ribosomas 70S. En cambio, los ribosomas eucariontes, los de nuestras células, ya eran ribosomas mucho más grandes, se llamaban ribosomas 80S. ¿Ya? Esa era la diferencia que tenían los ribosomas eucariontes con respecto a los procariontes. ¿Ok? ¿Y dónde podemos encontrar a los ribosomas? Los ribosomas se pueden almacenar fundamentalmente en dos partes dentro de la célula. Miren, si nosotros analizamos una célula eucarionte, un segundo. Si nosotros analizamos una célula eucarionte, como esta que teníamos aquí en el modelo, fíjense que todos esos puntitos azules que están ahí repartidos al interior de la célula son ribosomas, ¿ya? Algunos de ellos están acumulados sobre esa estructura naranja que se ve en el fondo. Esa estructura anaranjada que ustedes pueden ver ahí en el fondo se llama retículo endoplasmático. Lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Ahí vamos a ver para qué sirve el retículo endoplasmático. Específicamente sobre ese retículo nosotros podemos encontrar un montón de ribosomas. Es el lugar donde más se acumulan los ribosomas. Pero también podemos encontrar estos otros ribosomas que, como pueden ver, se anclan a las proteínas del citoesqueleto, ¿ya? De manera como aleatoria dentro de la célula. A eso se les denomina ribosomas libres. Antiguamente se les conocía como ribosomas libres porque pensábamos que estaban como flotando dentro de la célula. Como yo les decía que uno solía imaginarse las células antiguamente. Sin embargo, hoy en día ya sabemos que no. Los ribosomas no están flotando dentro del citoplasma, sino que están anclados a las proteínas del citoesqueleto con una posición, entre comillas, fija, ¿ya? Igual si la célula lo requiere, puede trasladar a los ribosomas de un lugar a otro mediante los mecanismos de movimiento que vimos en la clase anterior. ¿Okay? Pero el punto es que hay ribosomas en el retículo endoplasmático, ahí está la mayor cantidad, y hay otros que están así como dispersos dentro del citoplasma, anclados a las proteínas del citoesqueleto, y a eso se les llama ribosomas libres, ¿ya? Su función es fabricar proteína. Eso es una idea básica que ustedes tienen que mantener en su memoria, ¿ya? Así que anótenla, se lo recomiendo. ¿Para qué sirven los ribosomas? Para fabricar proteína. Esa es su función, ¿ya? Síntesis proteica. ¿Qué tipo de proteína? Todas. Todas las que se imaginen, todas las proteínas que existen dentro de una célula, se fabrican ahí en los ribosomas, ¿ya? Ya, otra estructura, miren, aquí tenemos a los retículos endoplasmáticos, ¿ya? El retículo endoplasmático es un organelo que está dividido en dos porciones, ¿ya? A ver, primero,
lo primero que tenemos que tener claro del retículo endoplasmático es que siempre lo vamos a encontrar alrededor del núcleo. A veces el retículo endoplasmático, cuando es más grande, de hecho envuelve completamente el núcleo. Ahí pueden ver el núcleo de color como gris, y esta estructura de color más púrpura, morada, es el retículo endoplasmático, ¿ya? ¿Por qué siempre el retículo va a estar pegado al núcleo? Porque en estricto rigor el retículo es una extensión del núcleo, ¿ya? Se lo explico de inmediato. Aquí. Ya miren, si nosotros nos encontramos con la membrana del núcleo, por ejemplo, recuerden que el núcleo, ya les decía hace un rato, que tiene una doble membrana. Así. Recuerden también, como les dije, que la membrana del núcleo era porosa, tiene agujeros a través de los cuales se movilizan ciertas sustancias hacia adentro y hacia afuera. Adentro, por supuesto, se encuentra el material genético. ¿Ya? El ADN. Ahora, miren lo que va a pasar. En algún punto de la célula, la segunda capa de membrana del núcleo, ¿ya? La membrana más externa, por decirlo así, se estira, ¿ya? Y comienza a formar una serie de como arrugas o pliegues de membrana hacia el exterior del núcleo. Esta serie de arrugas o pliegues se conocen como retículo endoplasmático. Por eso les decía que el retículo siempre va a estar pegado al núcleo, porque es una continuación del núcleo, ¿ya? El retículo endoplasmático entonces es como una extensión de la segunda capa de membrana del núcleo. Por eso siempre están como unidos físicamente, ¿ya? Y ahora, esta estructura, llamada retículo endoplasmático, se separa en dos porciones, como les decía hace un rato atrás. Hay una primera porción, ¿ya? Que es esta, la porción más cercana al núcleo. Esta parte se conoce como retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Este retículo endoplasmático rugoso se llama así porque cuando nosotros lo observamos al microscopio, la superficie del retículo endoplasmático rugoso siempre está llena de ribosomas. Entonces se ve rugosa su superficie, ¿ya? Debido a la gran cantidad de ribosomas que hay en la superficie de la membrana. ¿Ya? Retículo endoplasmático rugoso, entonces. Esperen que pase el pollito pío. Atención, atención, niños. Llegaron las palomitas de maíz, algodones de azúcar, manzanitas confitadas, chilenitos empolvados, todo rico, todo fresquito, aquí en el móvil. Ya, después de los comerciales, les sigo explicando. La parte más cercana al núcleo, entonces, como les decía, se llama retículo endoplasmático rugoso, porque cuando uno lo mira al microscopio, se ve rugoso, ¿ya? La membrana se ve como llena de poros, ¿ok? Esos poros son ribosomas, ¿ya? El retículo endoplasmático rugoso está completamente tapizado de ribosomas, ¿ya? De ahí viene el nombre. Ahora, si el retículo endoplasmático rugoso está completamente lleno de ribosomas, entonces, ¿cuál será la función del retículo endoplasmático rugoso? Sintetizar proteínas. Sintetizar proteínas, correcto, ¿ya? El retículo endoplasmático rugoso, entonces, efectivamente es el lugar donde se sintetizan la mayor parte de las proteínas que se fabrican dentro de una célula. Es una fábrica de proteínas. De todo tipo, chiquillos, chiquillas. Anticuerpos, enzimas, hormonas, proteínas estructurales, piezas del citoesqueleto, etc. ¿Ya? Todas las proteínas que se necesitan dentro de una célula se sintetizan en este sector, retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Por lo tanto, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué células de su cuerpo deberían tener un amplio desarrollo del retículo endoplasmático rugoso? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Qué células de su cuerpo conocen ustedes que tengan muchísima proteína?
partes del cuerpo. ¿Perdón? Era la parte del cuerpo, ¿cierto? Claro, ¿qué parte de su cuerpo está formada por células que tienen muchísima proteína? Y por lo tanto deberían tener un retículo endoplasmático rugoso gigante. Los músculos. Los músculos, perfecto. ¿Ya? Los músculos, ¿ok? Las células musculares Profe, entonces ¿y se el caracterizan... páncreas? El páncreas también, sí, el páncreas también. Ahí también nosotros fabricamos una gran cantidad de proteínas, debido a que el páncreas fabrica hormonas, que son proteínas, y enzimas, que también son proteínas, ¿ya? Así que ahí tenemos dos buenos ejemplos, ¿ya? Ahora, eso es la función entonces del retículo endoplasmático rugoso. Luego, la porción más externa del retículo endoplasmático, esta parte, se conoce como retículo endoplasmático liso. ¿Bien? El retículo endoplasmático liso, a diferencia del retículo endoplasmático rugoso, es liso, ya de ahí su nombre. No tiene ribosomas en la superficie, ¿cachai? Y tiene funciones completamente diferentes, ¿ya? Profesor, ¿Sí? Dígame. ¿el corazón tiene músculo liso y rugoso? El corazón está formado mayoritariamente por músculo. Espérame, deja que pase el... Y atención, que puede pagar. Ahí sí. El corazón, te decía, efectivamente está formado mayoritariamente por músculo, ¿ya? Un tipo de músculo que se llama músculo cardíaco, y ese músculo cardíaco tiene retículo endoplasmático liso y rugoso, ¿cachai? Las células musculares, en su interior, tienen que tener estos dos organelos, ¿ya? Pero tienen mucho más desarrollado el retículo endoplasmático rugoso, porque su función es fabricar proteínas y las células musculares tienen la mayor cantidad de proteínas, ¿cachai, no? Entonces sí, el corazón tiene un gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso también. También tiene desarrollo del liso, pero mayoritariamente del rugoso, ¿ya? Todas esas células que están formadas por mayoritariamente proteínas tienen que tener entonces un gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Y ahora miren, el retículo endoplasmático liso, la función del retículo endoplasmático liso es fundamentalmente fabricar lípidos, ¿ya? Eso anótenlo. Lípidos. ¿Ya? En el retículo endoplasmático liso entonces se fabrican grasas. Todos los tipos de grasa que necesita una célula se fabrican en el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Colesterol, fosfolípidos, triglicéridos, cualquier tipo de grasa que sea utilizada dentro de una célula, entonces, es sintetizada en el retículo endoplasmático liso. Recuerden, los retículos endoplasmáticos liso, con L, fabrica lípidos, con L, ¿ya? Así yo me lo recordaba cuando era más chico, cuando utilizaba esta mnemotecnia, ¿ya? Retículo endoplasmático liso, con L, fabrica lípidos, con L, ¿ya? Y el otro fabrica proteínas, ¿ok? Ahora, ojo, porque el retículo endoplasmático liso, además de su función de fabricar lípidos, tiene otra función, no menos importante, que es una función detoxificante. Eso también anótenlo. ¿Ya? El retículo endoplasmático liso, aparte de fabricar lípidos, también tiene una función detoxificante. En el retículo endoplasmático liso se eliminan o se neutralizan la mayor parte de las sustancias químicas que podrían llegar a ser tóxicas para nuestras células, ¿ya? Fundamentalmente las drogas. Drogas en el amplio sentido de la palabra, no estoy hablando de drogas ilegales solamente, estoy hablando también de drogas legales como la cafeína, el alcohol, ¿ya? La nicotina, etc. Los medicamentos, recuerden que los medicamentos también pueden clasificar como droga. Entonces, todas estas sustancias químicas que al ingresar a nuestro cuerpo pueden tener un potencial tóxico, son neutralizadas o eliminadas, ¿ya? Dentro del retículo endoplasmático liso de nuestras células. ¿Cuál es el principal órgano de nuestro cuerpo que tiene función de eliminar sustancias tóxicas? ¿El riñón? ¿Los riñones? El hígado, ¿ya? El hígado, por ahí lo dijeron. El hígado, ¿ya? Claro, los riñones tienen la función como de eliminar, como de expulsar ciertas sustancias tóxicas, pero quien las neutraliza primero, para que no sean tan tóxicas, es el hígado,
piensen que las personas que consumen alcohol siempre lo primero que les falla es el hígado, ¿cachai? O las personas que consumen demasiados medicamentos, por ejemplo, las personas que sufren de dolor crónico, porque tienen, no sé, fibromialgia, artritis o algún tipo de afección dolorosa como esa, el consumo prolongado de medicamentos analgésicos como el paracetamol también les puede causar entonces problemas al hígado, problemas hepáticos, justamente porque les estáis dando una sobrecarga de pega a este órgano que se encarga de eliminar estas sustancias tóxicas, ¿ya? Ojo ahí entonces. Recuerden, retículo endoplasmático rugoso, fabrica proteínas, retículo endoplasmático liso fabrica lípidos y además elimina sustancias tóxicas. ¿Ok? Ojo ahí. ¿Alguna duda con el retículo endoplasmático? ¿No? ¿Estamos bien? No, profe. No, profe. Ya, bacán. Entonces, ahora, otro organelo. Ah, pregunta. Lean esta mientras. Voy a ir a buscar agüita, vengo al tiro. Lean la pregunta mientras. Ya, cabros, cabras. En una célula animal, las enzimas necesarias para la síntesis de colesterol se encuentran en el aparato de Golgi. ¿Qué creen ustedes? ¿El colesterol qué tipo de molécula es? ¿Es una proteína, un carbohidrato, un lípido, un ácido nucleico? ¿Qué tipo de molécula es? Lípido. Un lípido, ¿verdad? Por lo tanto, si es un lípido, ¿dónde se fabricará este lípido? El retículo endoplasmático liso. En el retículo endoplasmático liso, ¿verdad? Alternativa B sería la correcta entonces en este caso, ¿ya?
Pero, profe, decía Dígame. las enzimas, ¿o no? Claro, en una célula animal, las enzimas necesarias para la síntesis de colesterol se encuentran en... Si yo les dije que el retículo endoplasmático liso es el que fabrica lípidos, entonces las enzimas que fabrican lípidos tienen que estar dentro del retículo endoplasmático liso. ¿Cachai? Ah, Porque te preguntan, las enzimas necesarias se encuentran en... Si te hubiesen dicho, las enzimas necesarias para fabricar colesterol se fabrican en... Porque eso fue lo que pensaste, ¿no? es que como enzimas son proteínas, pensé que era el rugoso. Exacto, ¿cachai? Pero esa es la diferencia, había una pequeña palabra de por medio. Efectivamente, si Claro. me hubiesen preguntado, en una célula animal, las enzimas necesarias para la síntesis de colesterol se fabrican en, estaría correcto lo que dijiste tú, porque se fabrican, como son proteínas, en el retículo endoplasmático rugoso. Pero aquí me dicen se encuentran en, claro, una vez que se fabrican esas enzimas en el retículo endoplasmático rugoso, migran hacia el retículo endoplasmático liso y ahí se mantienen entonces activas para poder estar fabricando lípidos cuando sea necesario. ¿Cachai? Esa era Ya, la profe. diferencia. ¿Ya? Gracias. De nada. Vamos entonces al siguiente organelo, el aparato de Golgi. Ojo con este es un organelo importante igual. El aparato de Golgi es un organelo membranoso que siempre se va a encontrar cercano a los retículos, ¿ya? No están pegados físicamente como pasaba con el retículo endoplasmático y el núcleo, ¿cachai? Siempre hay como un espacio de citoplasma, tal cual como lo pueden ver aquí, ¿ya? Entre el retículo y el aparato de Golgi. El aparato de Golgi son una serie de sacos de membrana que están como aplastados, lo voy a dibujar. Denme un segundo para borrar esto. Ya, miren. El aparato de Golgi, como les decía, es una serie de sacos membranosos que siempre se encuentran cercanos al retículo endoplasmático. Y tiene una forma más o menos así. Son como sacos de membrana que están aplastados uno al lado del otro y están interconectados también. Si se fijan, hay puentes entre estos sacos, ¿ya? Este aparato de Golgi, o complejo de Golgi, lo pueden encontrar con los dos nombres, ¿ya? Aparato o complejo de Golgi, es un centro de clasificación de los productos que provienen del retículo endoplasmático rugoso. ¿Cachai? Del retículo endoplasmático rugoso están constantemente saliendo un montón de proteínas distintas. Caleta de proteínas, estamos hablando de alrededor de 50.000 proteínas diferentes, entre enzimas, hormonas, anticuerpos, proteínas estructurales, no sé, hay caleta de tipos de proteínas distintos, ¿cachai? Y además están saliendo los lípidos, de acá, el colesterol, los fosfolípidos, los triglicéridos, los esteroles, etc. ¿Cachai? Entonces, como son tantas moléculas distintas las que se fabrican en el retículo endoplasmático, tanto en el rugoso como en el liso, nosotros necesitamos un centro de clasificación de moléculas. ¿Cachai? Y esa es la función del aparato de Golgi. El aparato de Golgi agarra todos los productos que se fabrican en los retículos y los van clasificando, les van poniendo literalmente una especie como de timbre químico, les van añadiendo pequeñas moléculas que son como marcas que le permiten a las células saber qué hacer con cada una de esas moléculas. Imagínense, el Golgi debe ser como un centro de distribución, ¿cachai? Imagínense una marca gigante como Samsung, ¿ya? Una marca de cuestiones electrónicas. Samsung fabrica celulares, cámaras fotográficas, refrigeradores, televisores, motores de auto, un montón de cuestiones diferentes, ¿cachai? Entonces, cuando llegan todos estos productos, desde donde se fabriquen, no sé, China, Indonesia, etc., estos productos llegan a una bodega y desde esa bodega, ¿ya? En la bodega van agarrando los televisores, los meten en un camión y los mandan a un local. Los teléfonos los meten en otro camión y los mandan a otro local. Eh, los motores de auto los meten en otro camión y los mandan a otro local. Eso hace un centro de distribución. ¿Cachai? En este caso, el Golgi hace lo mismo. Agarra todos los productos que vienen desde el retículo endoplasmático, tanto del liso como del rugoso, los clasifica, los empaqueta, ¿ya? Les pone este timbre químico y después los empieza a mandar a donde corresponde. Si tienen que ir para afuera de la célula, se van para afuera. Si se tienen que quedar adentro, se quedan adentro, etc. ¿Ya? Esa es la función del Golgi entonces. Es un centro de clasificación de los productos del retículo endoplasmático. ¿Ya? Es un centro de clasificación y distribución. ¿Ya? Le permite entonces a la célula no marearse con tanta cuestión que se está produciendo, porque si no,
que haría el despelote, ¿cachai? Se iría cualquier proteína para cualquier lado, la célula no sabría qué hacer con tanto producto que se está fabricando ahí, porque esto funciona 24/7, toda la vida, ¿cachai? Nunca para. Entonces, por eso es importante estar constantemente clasificando estas moléculas para poder saber dónde hay que mandarlas. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quedó claro, no? La función del Golgi. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ya, bacán. Esa es entonces la función del aparato o complejo de Golgi. Agarra todo lo que sale del retículo, lo clasifica, lo marca y lo manda para donde tenga que ir. ¿Ya? Ah, bueno, tiene otras funciones también, pero esa es la más importante. Las otras funciones que son más específicas las vamos a mencionar cuando corresponda. Pues cuando veamos, por ejemplo, reproducción en un tiempo más o cuando veamos división celular, ahí les voy a hablar de las otras funciones del Golgi. ¿Ya? Pero por ahora esa es la que tienen que saber sí o sí. ¿Ya? Es un centro de clasificación de los productos del retículo endoplasmático. ¿Ok? Ahora miren, esto es importante que ustedes lo sepan. Aquí, como ustedes pueden ver, hay un esquema que representa la relación que existe entre el núcleo, los retículos, el rugoso y el liso. Este es el aparato de Golgi y esta es la membrana de la célula. ¿Ya? Lo voy a dibujar mejor, me acomoda más dibujar. Miren, aquí lo mismo, pues tenemos el núcleo con su ADN, aquí están los retículos, retículo rugoso, retículo liso, este es el Golgi, y por acá vamos a dibujar la membrana de la célula. ¿Ya? Voy a dibujar un poco más grueso. Esto va a ser entonces la membrana de nuestra célula eucarionte. ¿Ya? Entonces, mira, ojo con lo que les voy a explicar ahora. Imaginemos que esta célula recibe una señal, una hormona, no, o no sé, sí, una señal química cualquiera, que le dice que tiene que empezar a fabricar una proteína particular. Vamos a suponer que le estamos pidiendo a esta célula que fabrique hormona del crecimiento, ¿cachai? Que es la hormona que, como dice su nombre, nos hace crecer, nos hace aumentar de tamaño cuando estamos pasando por el periodo de crecimiento en nuestra infancia y nuestra adolescencia. Entonces, yo le acabo de dar una orden a esta célula. Quiero que fabriques una hormona. ¿Ya? Esa hormona es una proteína. Entonces, lo primero que tiene que hacer la célula es buscar la información para fabricar esa hormona. ¿Cachai? Esa información se encuentra aquí, en el ADN. ¿Ya? Entonces vamos a ir leyendo poco a poco el ADN hasta que encontremos la página donde está la información para fabricar ¿cómo se llama? Esta hormona del crecimiento. ¿Cachai? Entonces, vamos a copiar esa información. Ya supongamos que esta es la información que yo necesito para fabricar hormona del crecimiento. La copiamos en una molécula que se llama ARN. Entonces, este ARN verde va a viajar por acá, va a salir del núcleo y se va a dirigir a los ribosomas. ¿Cachai? Los ribosomas van a agarrar ese ARN y lo van a leer. Igual que cuando, no sé, si tú te compráis, por ejemplo, un mueble y tenéis que leer las instrucciones para empezar a armarlo, el ribosoma hace lo mismo. El ribosoma empieza a leer las instrucciones que vienen en el ARN mensajero, y siguiendo esas instrucciones va a fabricar una proteína. ¿Cachai? Esta proteína que nosotros vamos a fabricar se llama hormona del crecimiento. Este triángulo vamos a suponer que es la hormona del crecimiento. ¿Cachai? Entonces, fíjense lo que hice. Saqué información del ADN, se la llevé al ribosoma, y el ribosoma, utilizando esa información, fabricó una proteína, ¿ya? En el retículo endoplasmático rugoso. Ahora, esta proteína se va a movilizar hasta acá, hasta el retículo endoplasmático liso, aquí, ¿ya? Y aquí en el retículo endoplasmático liso va a envolver a esta proteína en una cápsula, en una vesícula. ¿Ya? Así. Eso se llama vesícula de transporte. ¿Ya? Y esta vesícula se va a empezar a mover hacia acá. Recuerden que no va nadando, aquí tienen que acordarse de las cinesinas. ¿Se acuerdan de las cinesinas que les mostré en la última clase, verdad? Estas como cargadores que había dentro de la célula. Entonces aquí hay que Profe, disculpe, es que yo no tuve la clase pasada, así que no sé de qué está hablando. Ah, ya. Bueno, las cinesinas son como unas proteínas que tienen como unas patitas que le permiten transportar cosas de un lugar a otro, dentro de la célula. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, si yo quiero mover esta bolsita que acabo de formar aquí hasta el aparato de Golgi, lo que va a hacer la célula es fabricar un camino para allá, con proteína, literalmente como una carretera, que se llama microtúbulo, y sobre ese microtúbulo va a venir una cinesina, va a agarrar esta vesícula y va a empezar a caminar, transportando la vesícula en esa dirección. ¿Ok?
Entonces esta Muchas vesícula se va gracias. de nada, esta vesícula se va a transportar poco a poco hasta llegar al Golgi, y cuando llegue al Golgi va a ocurrir esto. La membrana de la vesícula se va a fusionar con la membrana del aparato Golgi, y la proteína que nosotros fabricamos, la hormona del crecimiento, recuerden que ese triángulo es hormona del crecimiento, va a ingresar al interior del aparato de Golgi, acá. ¿Cachai? Desde acá adentro paso hacia acá. Ahora, aquí adentro el aparato de Golgi va a marcar a esta proteína, a esta hormona. Le va a poner una marca. Supongamos que esa marca es, no sé, un punto rojo acá al medio. ¿Ya? Esa manchita roja quiere decir que la hormona ya está clasificada, ¿cachai? La célula ya sabe qué hacer con esa proteína, llamada hormona del crecimiento. Una vez que tenemos entonces la proteína aquí ya clasificada, el Golgi le puso este timbre químico, el mismo aparato de Golgi va a formar una nueva vesícula, aquí, así, y va a envolver otra vez a la hormona del crecimiento. La metemos acá adentro, recordemos que ya viene marcada, y esta vesícula se va a transportar hacia acá, hasta fusionarse con la membrana, y una vez que se fusiona con la membrana, se forma un canal aquí, así, a través del cual entonces esta hormona, la hormona del crecimiento, va a ser expulsada desde el interior hacia el exterior de la célula. Porque ese es el objetivo de una hormona, pues las hormonas tienen que salir de la célula para llevar mensajes a otras partes del cuerpo. ¿Ya? Esas son las hormonas. En este caso, a través del torrente sanguíneo. Entonces aquí debería ir pasando como una vena, una arteria, y la hormona va a entrar acá, y va a ser transportada entonces a donde sea que sea su destino. ¿Cacharon la secuencia que hizo, no? Quiero fabricar una proteína llamada hormona del crecimiento. Busco la información en el ADN, mando esa información al retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático rugoso fabrica la proteína, después el retículo endoplasmático liso la envuelve, la mandamos al Golgi, el Golgi la pesca, la modifica, le pone un timbre químico para que la célula sepa qué hacer con ella, y una vez que tenemos ese timbre químico, envolvamos a la proteína nuevamente en otra vesícula y la mandamos hacia el exterior de la célula, que es hacia donde debería ir. ¿Cacharon? Esa es la relación funcional que existe entre el núcleo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y la membrana. ¿Se entendió la secuencia, no? Cabres. Ya, bacán. Recuerden entonces que todo lo que fabrica una célula se fabrica más o menos en esta misma secuencia, ¿cachai? Sacamos la información del núcleo, fabricamos el producto en el retículo, lo envolvemos en el retículo liso, lo clasificamos en el Golgi y lo mandamos donde tenga que ir. A veces para afuera, otras veces se queda adentro, depende del tipo de molécula que estemos fabricando, ¿ya? Ya, pregunta, desarrollen esta, léanla y respóndanla. ¿Ya? Sí, profe. Bacán. Respondamos entonces.
Nos dicen, a continuación se presenta un esquema de algunas estructuras celulares. ¿Ya? Aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos una estructura con el número 1, número 2, número 3. Entonces me dicen, al respecto, ¿es correcto afirmar que? Bueno, este es el mismo esquema que le estaba explicando recién, ¿ya? La relación entre el núcleo, los retículos, el Golgi y la membrana. Me dicen, 1, ¿puede contener lípidos o proteínas? Esta vesícula que viene saliendo del retículo, ¿puede tener lípidos o proteínas? Sí. Efectivamente, Sí. ¿ya? 1 está correcto. Ahí esa es la pregunta. Listo. Bueno, descartemos el resto. Dice, en 2 se sintetizan lípidos. El 2 sería el complejo de Golgi. El complejo de Golgi no fabrica lípidos. ¿Ya? Recuerden que el complejo de Golgi solo clasifica. Los lípidos se fabrican acá. 3 dice, la C, perdón, dice, 3 puede solo contener proteínas. Acá, esta vesícula, no, pues no solamente puede contener proteínas, también puede contener lípidos. Por ejemplo, hormonas esteroidales, como la testosterona o ese tipo de hormonas, las hormonas sexuales, son hormonas fabricadas con lípidos y pueden estar presentes en estas vesículas que van a ir hacia afuera. Así que la C también es incorrecta. D. 2 corresponde al retículo endoplasmático liso. No, pues 2 es el aparato de Golgi. 1 contiene proteínas maduras. No, pues aquí vienen las proteínas primarias, que son inmaduras. Las proteínas maduras salen desde acá. Una vez que el Golgi ya las clasificó, ahí recién podemos hablar de proteínas maduras. ¿Ok? Entonces, ni la B, ni la C, ni la D, ni la E no sirven, solamente la A sería entonces nuestra alternativa correcta. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Oh, me tocó la alergia. Ya cabros, otro organelo importante, la mitocondria. ¿Ya? Las mitocondrias son sumamente importantes para el funcionamiento de una célula. ¿Ok? Miren, las mitocondrias sirven como verdaderas centrales energéticas dentro de una célula. Por lo general se suelen representar con color anaranjado, ¿ya? Y se caracterizan porque las mitocondrias presentan una doble capa de membrana. Tenemos una membrana externa que es lisa y una membrana interna que es arrugada, así. Así se suele representar entonces a una mitocondria. Insisto, las mitocondrias son las centrales energéticas de las células. ¿Ya? Dentro de estas mitocondrias se lleva a cabo una reacción química que se llama respiración celular. ¿Ya? ¿Qué es la respiración celular? La respiración celular es la reacción química que nos permite romper moléculas de glucosa para obtener como resultado benzina celular, energía, en forma de ATP. Recuerden que el ATP es la benzina de una célula. ¿Ya? Esto ocurre dentro entonces de la mitocondria. Por eso es tan importante. ¿Ya? Recuerden que la mitocondria tiene 2 capas de membrana, y recuerden que como dijo Lynn Margulis, ¿ya? Las mitocondrias tienen ADN propio en el interior, ADN circular, cerrado, como el de las bacterias. ¿Ya? Tienen ADN circular cerrado. Y también tienen ribosomas propios. Ribosomas de bacterias. ¿Cuáles eran los ribosomas de las bacterias? ¿70S o 80S? 70S. 70S, correcto. Ribosomas 70S. ¿Ya? Recuerden entonces, las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, contienen ADN propio, circular cerrado, igual que las bacterias, contienen ribosomas 70S, igual que las bacterias, y desarrollan entonces este proceso químico llamado respiración celular. Obtener energía es lo mismo, romper moléculas de glucosa para obtener entonces ATP. ¿Ya? Energía. Ahora, ¿qué células de su cuerpo son las que tienen la mayor cantidad de ribosomas? O sea, perdón, de mitocondrias. ¿Cuáles son las células de su cuerpo que más gastan energía? ¿No se les ocurre? ¿Cuáles serán las células corporales que gastan la mayor cantidad de energía? ¿No? ¿No se les ocurre?
¿Nada, cabros? ¿Ni una sola idea? ¿No podrían ser las del cerebro? ¿No? Exactamente. Sí, correcto. ¿Ya? Las células del cerebro, las neuronas, son las que más gastan energía. ¿Ok? Anótenlo como un ejemplo. Y en segundo lugar, los músculos. ¿Ya? Las neuronas y los músculos son las células que más gastan energía, por lo tanto tienen la mayor cantidad de mitocondrias en comparación con otros modelos celulares. ¿Ya? Las neuronas están llenas de mitocondrias, tienen caleta. Y en segundo lugar, las células musculares. ¿Sí? ¿Quedaron claros con las mitocondrias? ¿Alguna duda? Profe, disculpe, dijo que tenía ribosomas bacteriales, algo así, ¿cierto? Sí, tenían ribosomas iguales a los de las bacterias, 70S. Ah, ya, gracias. De nada. Sí, porque la semana pasada decíamos que hay una teoría que dice que las mitocondrias, en algún pasado evolutivo lejano, hace miles de millones de años, pueden haber sido bacterias, ¿cachai? Y eran bacterias que fueron engullidas por otra bacteria más grande y se terminaron transformando en un organelo adentro de ella. Por eso tienen ADN circular y tienen ribosomas bacterianos. ¿Ya? Continuamos. Otro organelo. Los lisosomas. ¿Ya? Los lisosomas. Ojo con esto. Miren, los lisosomas son unos organelos que están presentes en todas las células eucariontes y se forman desde acá, desde el aparato de Golgi. ¿Ya? Desde aquí. Voy a dibujar entonces con rosado. Los ribosomas, o sea, perdón, los ribosomas. Los lisosomas son pequeñas vesículas que se forman desde el aparato de Golgi. ¿Ya? Así, son pequeñas vesículas que se forman desde el aparato de Golgi. Y estas vesículas están llenas de enzimas. ¿Ya? En el interior de los lisosomas está lleno de enzimas. Las enzimas son un tipo de proteína especial que sirven para, bueno, sirven para muchísimas cosas. Pero estas enzimas en particular son un tipo de proteína. Ay, fíjate. Ahí sí. Estas enzimas entonces que están dentro de los lisosomas son un tipo de enzima especial que se llaman enzimas líticas o enzimas degradativas. ¿Ya? Enzimas, no sé, enzimas líticas o enzimas degradativas, son enzimas que rompen cosas, de lisis, de ahí viene la palabra, ¿cachai? Los lisosomas entonces están llenos de enzimas líticas, enzimas que destruyen cosas, ¿ya? Estas enzimas son sumamente peligrosas, ¿cachai? Si nosotros las dejamos escapar dentro de la célula, van a empezar a destruir a la misma célula, desde adentro hacia afuera. Es como si tú te tomaras una cápsula con veneno, ¿cachai? Mientras esa cápsula se mantenga íntegra sin romperse, no hay ningún problema, no te va a pasar absolutamente nada. Pero si se llega a romper la cápsula dentro de tu cuerpo, te vaya a morir. Aquí pasa más o menos lo mismo, ¿cachai? Tenemos cápsulas con una especie de ácido dentro de la célula. Si se llegan a romper esas cápsulas, la célula se muere, ¿ya? Destruyen todo lo que hay adentro. Ahora, ¿por qué la célula se arriesga a tener estas cuestiones tan peligrosas en el interior? Aquí les voy a explicar. Voy a copiar esto porque me quedó linkeado a... Profe, una consulta. Dígame. Por ejemplo, en la biotecnología se ha visto Ajá, que, por ejemplo, las papayas tienen enzimas que son capaces de poder ablandar la carne. Son como esas, ¿cierto? correcto. Del mismo tipo, sí. Son muy parecidas, de hecho. La papaína se llama eso. Voy a copiar. Sí, la piña también tiene de esa misma enzima. O sea, hay muchas personas que son intolerantes al jugo de papaya o al jugo de piña. Si toman, se les rompe toda la boca por dentro, se les parte la lengua. Es horrible. El kiwi también tiene esas mismas enzimas. Hay personas que son como más, ¿cómo decirlo? Como más sensibles a ese tipo de sustancias y les generan daño. Aquí les voy a mostrar entonces para qué sirven los lisosomas. Ya, miren.
¿Se ve el video, no? Sí. Sí, profe. Ya, miren, esto es lo mismo que habíamos estado mostrando hace varios minutos atrás, po. Un núcleo, retículo endoplasmático rugoso acá, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, algunas mitocondrias arriba y abajo, y estos son los lisosomas. ¿Ya? Aquí vamos a mostrar entonces para qué sirven. Fíjense en esto. Ahí están las enzimas hidrolíticas que les decía recién, enzimas que rompen cosas. Esas enzimas, como son proteínas, se fabrican acá, po, en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cachai? Una vez que se fabrican aquí las proteínas, las enzimas, salen a través del retículo endoplasmático liso, aquí, en vesículas de transporte. Ahora, ahí van. Y estas vesículas de transporte llevan las enzimas al aparato de Golgi. El aparato de Golgi reúne estas enzimas, las clasifica, ¿cachai? Se da cuenta que son enzimas degradativas, les pone estos timbres químicos que les dije hace un rato, y después las envuelve en otras vesículas, acá, y ahí quedan listos los lisosomas. ¿Ok? Ahora, los lisosomas tienen varias funciones. ¿Ok? Esta primera función que les voy a mostrar aquí es exclusiva de las células animales. Ojo con esto. Todas las células eucariontes tienen lisosomas, tanto las animales como las vegetales. Pero en el caso de las células animales, cumplen esta función. Las plantas no tienen esta función. Igual tienen lisosomas, pero lo ocupan para otra cosa. ¿Ya? Ojo aquí. Mira lo que va a ocurrir. Aquí, esta célula, vamos a suponer que es una célula de nuestro sistema inmunológico, como el macrófago que yo les ponía la otra vez que estaba persiguiendo la bacteria. Fíjense que aquí acaban de llegar un par de bacterias que van a ser endocitadas. ¿Se fijan? La célula como que se las tragó porque las quiere destruir. Y una vez que tiene las bacterias ahí encerradas dentro de esa vesícula, les va a mandar un par de lisosomas y miren lo que va a pasar. La membrana del lisosoma se une con la membrana de la vesícula y las enzimas entran y destruyen por completo a las bacterias. ¿Cachai? Eso pasa cada vez que nuestros glóbulos blancos encuentran una bacteria. Recuerden que nuestros glóbulos blancos son nuestro sistema de defensa. Entonces cada vez que se encuentran con una bacteria, la tratan de destruir. No es que la traten, la destruyen, ¿cachai? A través de este mecanismo. Este mecanismo que les acabo de mostrar es una especie de sistema digestivo. ¿Ya? Por eso es que está presente solamente en las células animales. Evidentemente, las células vegetales no tienen sistema digestivo porque las células vegetales no comen. ¿Ya? Recuerden que las células vegetales son autótrofas. Fabrican su propia materia orgánica, su propia comida. Entonces, como no necesitan comer, no necesitan lisosomas digestivos. ¿Ya? Solamente las células animales tienen lisosomas digestivos. Ahora, ¿para qué ocupan entonces los lisosomas las células vegetales? La función que les voy a mostrar a continuación es tanto para las células animales como para las vegetales. ¿Ya? En las dos ocurre esto. Miren, acá tenemos una mitocondria que está funcionando mal. Entonces, en vez de estar manteniéndola, le vamos a mandar un lisosoma y la destruimos. Y una vez que la destruimos por completo, la reemplazamos por una mitocondria nueva. A eso se le denomina renovación celular. ¿Cachai? Y eso pasa tanto en las células animales como en las células vegetales. Cada vez que hay un organelo que está funcionando de manera defectuosa, lo vamos a degradar a través de las enzimas de los lisosomas, y después, una vez que ya lo tenemos completamente degradado, que lo eliminamos, lo reemplazamos por uno nuevo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya, bacán. Ahora miren, una última función de los lisosomas, que aquí no aparece, ya, pero igual es importante. Se los voy a mostrar mejor con el dibujo que estaba haciendo hace un rato. Miren, ojo con esto. Imagínense que esta célula, recuerden que esto es una célula, esta era la membrana, el núcleo, etc. Sufrió, por ejemplo, mucho daño por radiación ultravioleta. Esta persona, el dueño de esta célula, nunca se puso bloqueador, porfiado, le dijeron toda la vida que se tenía que poner bloqueador solar, y nunca se puso bloqueador. Entonces, esta radiación ultravioleta que viene del sol dañó de manera irreparable su ADN. ¿Cachai? Cuando nosotros dañamos nuestro ADN, porque lo podemos dañar de muchas formas, una de ellas es a través de la radiación ultravioleta, cuando el daño es pequeñito, no hay problema, porque tenemos enzimas que pueden reparar ese ADN, ¿cachai? Pero cuando el daño es muy grotesco, cuando la cantidad de ADN dañado es muy grande, ese ADN no se puede reparar. Y como no se puede reparar, no podemos permitir que esta célula siga viviendo, ¿ya? Hay que destruirla. ¿Por qué? Porque si yo dejo que una célula siga viviendo con su ADN dañado, puede ser que esta célula, por ejemplo, se empiece a reproducir sin control, que es algo anormal,
y eso puede desencadenar el nacimiento de un cáncer. Eso es el cáncer. El cáncer es una célula que no respeta las reglas del cuerpo. Nuestras células se pueden dividir, pero se dividen solo cuando es necesario, o cuando estáis creciendo, o cuando tenéis alguna herida y hay que repararla, ¿cachai? A veces, cuando nosotros dañamos el ADN de una célula, estas células se vuelven como locas y empiezan a reproducirse porque sí. Tú ya no estáis creciendo y no tenéis ninguna herida que reparar, sin embargo, estas células comienzan a multiplicarse y generan entonces la aparición de un cáncer, ¿cachai? Para evitar Al que igual que ocurra esto. tumores, ¿Cómo, perdón? también los tumores, ¿cierto? Como los tumores, sí. Los tumores y el cáncer están íntimamente relacionados. Entonces justamente es lo mismo. El tumor es una célula que empezó a romper las reglas y se empezó a reproducir y a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar sin ningún tipo de control. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Para prevenir que eso ocurra, ¿ya? En algunos casos, cuando nosotros detectamos o nuestras células detectan que hay un daño irreparable en el ADN, esta misma célula va a empezar a fabricar muchos lisosomas llenos de enzimas lípicas, llenos de ácido, entre comillas. Y una vez que tenga todos estos lisosomas fabricados, los va a reventar todos juntos. Y se van a liberar tantas enzimas que esta célula va a ser completamente destruida. ¿Cachai? Ese mecanismo de autodestrucción, mediado por los lisosomas, se conoce como apoptosis. Anótenlo. Apoptosis, o también se conoce como muerte programada. Muerte celular programada. ¿Ya? Apoptosis o muerte celular programada. Es un mecanismo entonces que tienen las células para poder evitar que las células que tienen daño extensivo en el ADN puedan terminar transformándose en una célula cancerígena, así que mejor la eliminamos. ¿Sí? O sea, se autoeliminan, ¿verdad? ¿Ya? Eso es la apoptosis o muerte celular programada. ¿Se entendió? Cabres, cabras. Sí, se entendió, profe. Ya, perfecto. Ahí tenemos entonces las tres funciones de los lisosomas, ¿ya? Primero, digestión celular. Destruir bacterias o cualquier tipo de molécula grande que ingrese a la célula la podemos romper con los lisosomas. Pero eso pasa solo en las células animales. La segunda función es la regeneración celular. Cuando hay un organelo que está funcionando mal, le mandamos entonces los lisosomas para que lo destruya, después lo reemplace por uno nuevo. Eso es tanto en animales como en vegetales. Y la tercera función es la función de la apoptosis. ¿Ya? Cuando una célula determina que tiene ADN muy dañado, fabrica muchos lisosomas y se autodestruye, ¿ya? Para evitar generar un problema más grave. Eso también es tanto en animales como en vegetales, ¿ya? Eso entonces con Profe, los lisosomas. Dígame. una duda. Cuando una persona está diagnosticada con cáncer, ¿tienen que hacerle quimio? Eso se refiere que le, ¿cómo se dice? Le ponen radiación para atacar el cáncer, pero ¿cómo lo hacen? Si se supone que la misma radiación, por así decirlo, destruyó el ADN de la célula. Claro, lo que pasa es que hay dos tipos de formas de atacar el cáncer. Como la primera es a través de radioterapia, que es con radiación, como decís tú, y está la quimioterapia, que es a través de sustancias químicas, que por lo general se inyectan por vía intravenosa o a través de un suero, ¿cachai? O hay combinaciones. Por ejemplo, hay algunos tratamientos para el cáncer de tiroides que te inyectan una sustancia química y además te irradian con radiación. ¿Cuál es el punto? Lo que pasa es que la radiación ultravioleta es una radiación de muy alta energía que nosotros no podemos controlar. Entonces, por ejemplo, cuando tú tomas sol, te está llegando radiación ultravioleta constantemente a la superficie de tu piel, y esta está generando daños que son aleatorios, ¿cachai? En diferentes partes. No solo en el ADN, también está destruyendo el retículo endoplasmático, las membranas, las proteínas del citoesqueleto. La radiación ultravioleta súper rígida puede destruir muchas estructuras celulares, ¿ya? Ahora, el punto es que, como esos daños son aleatorios, son al azar, es cosa de mala suerte que justo ese daño se genere en un gen específico, que son, por ejemplo, los que regulan el ciclo celular, y eso puede desencadenar el desarrollo de un cáncer. ¿Cachai? Entonces, la radiación ultravioleta como que no tiene control, ¿ya? Es al azar. Te va a llegar siempre y depende de tu buena o mala suerte si es que eso te va a hacer mal o no. Por eso es mejor prevenir, ¿cachai? Por eso te dicen que te eches bloqueador para bajar las probabilidades de que te haga mal, ¿ya?
En cambio, cuando las personas le hacen radioterapia, la radioterapia se hace con otro tipo de radiaciones, no es con radiación ultravioleta, por lo general se hace con algún tipo de rayo gamma, creo que se llaman, las radiaciones como de origen nuclear, y además se hacen de manera focalizada, ¿cachai? No es como el sol que dispara radiación para todos lados y donde llegó, llegó y ahí vos velas, ¿cachai? En cambio, en la medicina se utilizan unos dispositivos que disparan radiación en haces finitos que van solo a los lugares donde yo quiero matar células, ¿cachai? Entonces, si por ejemplo una persona tiene un tumor localizado, pequeño, aquí en la tiroides, le pueden poner entonces estos focos de radiación así como más específicos solamente en ese sector. Y claro, vaya a dañar otras células que son células normales, células buenas, ¿cachai? Pero ese es el costo de hacer radioterapia, ¿cachai? No es tan perfecta la terapia hasta ahora. Pero esa es la diferencia, ¿cachai? Se utiliza un tipo de radiación distinto y aparte es mucho más localizada. La radiación ultravioleta que da cáncer es una radiación que te pega en todo el cuerpo, en cualquier momento. Y recuerden, cabros, que la radiación ultravioleta puede atravesar cualquier tipo de tela, ¿ya? Entonces, hay gente que, por ejemplo, pasaría a tomar sol, simplemente se pone una polera manga larga y dice, no, estoy protegido. Mentira, la radiación ultravioleta atraviesa tu polera y le llega a tu piel, ¿cachai? Por eso hay que ponerse bloqueador igual, ¿okay? A menos que sea de esta ropa como de tela especial, que es como de factor UPF 50, pero que es más cara que la cresta, entonces no se utiliza mucho. La radiación ultravioleta te llega igual, ¿cachai? Constantemente. En cambio, la radiación de los médicos es una radiación focalizada, especial, en un lugar específico de tu cuerpo donde se detecta que tú tenías un tumor. Esa es la diferencia. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya, bacán. Perdón que se me soltó una patita del lente, estoy apretándola aquí porque si no se me va a romper. Ya, eso entonces con los lisosomas, ¿ok? ¿Qué nos falta por ver? Nos queda un poquito de organelo ya. Lisosoma. Ya, los peroxisomas. Este es otro organelo. Los peroxisomas. Cabros, miren, en estricto rigor, los peroxisomas son súper parecidos a los lisosomas. De hecho, si nosotros los miramos así como por fuera, un lisosoma y un peroxisoma son indiferenciables, son idénticos en cuanto a su aspecto, ¿ya? Son vesículas pequeñitas, ¿cachai? Hechas de membrana, que en el interior contienen enzimas. ¿Ya? Entonces, por fuera, los lisosomas y los peroxisomas se ven igual. ¿Cuál es la diferencia? Lo que hay adentro, ¿ya? En el caso de los lisosomas, nosotros dijimos que adentro de los lisosomas habían enzimas líticas, ¿verdad? Enzimas degradativas. En cambio, en los peroxisomas, adentro de los peroxisomas, nosotros vamos a encontrar otro tipo de enzimas. Una de ellas, la más abundante, se llama, lo voy a anotar aquí, se llama peroxidasa. Peroxidasa ácida, se llama en realidad. Esta peroxidasa es una enzima detoxificante. Es decir, su función es eliminar sustancias tóxicas. Detoxificante. ¿Ya? ¿Qué sustancia química tóxica se desintegra aquí específicamente? Una sustancia química tóxica súper común dentro de nuestras células. Esta es una sustancia tóxica que nosotros estamos fabricando todos los días de manera normal, que se llama peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. Nosotros cada vez que rompemos proteínas dentro de nuestras células para fabricar otras cosas, liberamos peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno tiene fórmula química H2O2. Y nosotros lo conocemos más comúnmente como agua oxigenada. Todos conocen el agua oxigenada, ¿verdad? ¿Alguno tuvo la oxigenada? ¿Alguno tuvo la mala experiencia de que le desinfectaran alguna herida con agua oxigenada? Antiguamente se utilizaba el agua oxigenada como para limpiar heridas. ¿Alguien le han hecho? ¿Sí? Ardía mucho. Es horrible. De hecho, ya no se ocupa el agua oxigenada. Está contraindicada, ¿ya? Porque, bueno, los que tuvieron la mala experiencia de desinfectarse una herida con agua oxigenada, recordarán que cuando tú tienes una herida
y te echas agua oxigenada, empieza a efervecer el agua oxigenada, como que libera espuma, ¿cachai? Eso es porque están ocurriendo muchas reacciones químicas que liberan oxígeno, en las cuales se están rompiendo células, ¿cachai? Claro, si había una bacteria ahí adentro de tu herida, se muere al toque. El agua oxigenada es terriblemente tóxica. Pero además también estabais matando las propias células de tu herida, entonces costaba mucho que cicatrizara la herida cuando tú le echabas agua oxigenada. Por eso es que ya no se ocupa como desinfectante tópico, ¿ya? Está contraindicado, de hecho. Esta agua oxigenada, entonces, que es súper reactiva, que es capaz de destruir muchas moléculas biológicas, y por eso es que ya no se ocupa, es fabricada como un desecho dentro de nuestras células, ¿cachai? Evidentemente, cuando se fabrica un poquitito de agua oxigenada no hay problema, no genera como tanto daño. Pero no hay que dejar que se acumule, ¿ya? Y justamente para evitar que se acumule están los peroxisomas. Cada vez que hay una concentración más o menos alta de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada, vienen los peroxisomas, absorben ese peróxido de hidrógeno y lo rompen, lo neutralizan y lo transforman en moléculas que no son tóxicas. Lo transforman en agua, que por supuesto no es tóxica, y oxígeno gaseoso, que tampoco es tóxico, ¿cachai? Esa es la función de los peroxisomas, ¿ya? Destruyen el peróxido de hidrógeno, destruyen el agua oxigenada, para evitar entonces que genere daño dentro de nuestras células, disolviéndolo o transformándolo en agua y oxígeno, que son compuestos no reactivos, ¿ya? Compuestos no dañinos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Quedó claro, no? Esa es la función de los peroxisomas. ¿Ya? Ahí está. Proteger a la célula de la acción de agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno. Claro, el peróxido de hidrógeno es un ejemplo, pero es el más abundante, ¿ya? Por lo tanto es el que tienen que recordar. Cabros, cabras, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Vamos con todo claro? Cabros, ¿me escuchan o no? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Sí, creo que se escucha. No, claro, profe. Bacán, bacán. ¿Alguna duda entonces hasta aquí? ¿Hasta los peroxisomas? No, nada. ¿Nada? Ya. Miren, lo vamos a dejar hasta aquí porque a continuación vienen los organelos que son exclusivos. Teníamos que ver el centriolo y después los organelos animales, ¿ok? Pero por cuestiones de tiempo prefiero verlos la próxima semana para que los veamos con más detalle, porque si no los vais a tener que ver a la rápida y no en la mano, ¿ya? Entonces, con el peroxisoma, terminamos de ver todos los organelos que son comunes, tanto para el célula animal como para la vegetal. Todos los organelos que hemos visto hasta ahora se encuentran en los dos modelos, tanto en las células animales como en las células vegetales, son organelos comunes, ¿ya? Los que vamos a ver la próxima semana, tenemos uno que es exclusivo de la célula animal, que son los centriolos, con ese vamos a partir, y tenemos los otros tres que son exclusivos de la célula vegetal, ¿ya? El cloroplasto, la vacuola y la pared celular, ¿ok? Pero por hoy día lo dejamos hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta al cierre? ¿Nada? Ya, Por cabros, mi entonces, parte, todo bien, profe. ya, perfecto. Entonces quedan libres por hoy día, ¿ya? Espero que les haya servido la clase y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Que les vaya bien. Estudien Chao, mucho profe, estos cuídense. últimos meses. Cuídense, Gracias, chaito. profe. Muchas Chao. gracias, profe. De Chao, que esté nada. bien. Estudien mucho. Chao.